hace uno para criar hijos en medio de una generación donde ese tipo de drogas no van a la olla? Las que usted conoce en Ibagué no van allá, se las llevan a la escuela, al colegio. Y me sorprendió porque el periodista le decía: y el flagelo es igual en los colegios y en las escuelas públicas que en los privados. Dijo: exactamente, solo que en las clases altas compran la pastilla del éxtasis, que está entre 20,000 y 30,000 pesos. El pobre compra el sobrecito de 8 o de 10, entre 500 y 1,000 pesos. Y uno se pregunta: bueno, ¿y cómo crío yo los hijos entonces? ¿Cómo hago para que me salgan los hijos buenos? Para que no se me tuerzan. ¿Cómo ayudo a mis hijos a encontrar? Y siempre la palabra de Dios tendrá y tiene respuesta a esos interrogantes. Lucas capítulo 2, versículo 52. Capítulo 2, versículo 52 dice la Sagrada Biblia: Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura, y cada vez gozaba más del favor de Dios y de toda la gente. O como dice su versión Reina Valera del 77: y Jesús seguía progresando en sabiduría, en vigor y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y mire lo que está diciendo este versículo de la palabra del Señor: que sus niños, sus nietos, sus hermanos menores. A propósito, ¿cuántos tenemos niños todavía? Cuando hablo de niños hablo de menores de 17 años. ¿Cuántos tenemos nietos menores de 17 años? ¿Cuántos tenemos hermanitos menores de 17 años? Mira lo que está diciendo la palabra de Dios: que Jesús pasó por el proceso normal de toda criatura que viene a este mundo. Estuvo en la barriguita de su mamá, allá en la matriz, allá en el útero. El espermatozoide de Dios fecundó el óvulo de María, y yo estoy seguro que Jesús nació por lo menos a las 39 semanas, si no a las 40, que son las semanas indicadas para nacer. No creo que Jesús ya haya sido 7 mesinos. Y nace como nacen todos los niños, rompió fuente. Y las mujeres me están entendiendo, y los casados me están entendiendo. Y sufrió dolores de parto. Y también gritó María y dijo: ¡ay, Jesús bendito! Pero tuvo al bebé. Y ese niño, hermanos, empieza a crecer como crecen los otros niños, es lo que está diciendo aquí. Y específicamente dice que Jesús se desarrollaba, crecía en 4 áreas. Pilas con eso. Número 1, dice la Biblia que Jesús crecía en conocimiento y sabiduría. Es decir, Jesús, como cualquier niño, creció mentalmente, creció intelectualmente. En segundo lugar, dice que creció en estatura, es decir, en cuerpo y salud. Físicamente Jesús creció, y me imagino que medía unos 70. Algunos no alcanzamos a crecer mucho, pero recuerde que los perfumes caros vienen en envases pequeños, y que los detalles elegantes siempre son pequeños. En tercer lugar, dice la palabra de Dios que Jesús crecía en gracia para con Dios, es decir, Él se desarrollaba espiritualmente. Y en cuarto lugar, dice que este niño, esta criatura muy humana, 100% hombre, crecía en gracia para con los hombres, es decir, crecía socialmente. Y aquí viene el detalle, hermanos. No sea usted un típico padre colombiano, tolimense y baguereño, que se preocupa porque su hijo crezca sola y exclusivamente en el área física. Le compra la comidita, el refuerzo, las vitaminas, y mantiene en el control, en el seguimiento médico de estatura, de talla, de peso, y dice con todo orgullo esa mamá: mi hijo está creciendo bien.
¿De qué le sirve a usted que su hijo llegue a ser un quincón de 1,90, 2,10, juegue basquetbol, lo llamen a los Estados Unidos a jugar en la liga norteamericana, si no crece intelectualmente? Y algunos ibaguereños, tolimenses, colombianos damos el siguiente paso y decimos: sí, me preocupa y me interesa para que mi hijo crezca intelectualmente, que vaya a la escuela, vaya al colegio y vaya a la universidad. Y entonces ese papá saca pecho y dice: gracias a Dios, mis hijos todos han pasado la primaria y ahí llevo uno en la universidad y van 3 en el bachillerato, y los otros que vienen ahí detrás todos llegarán allá. Dice: qué bendición. Y tal vez usted diga: no, pastor, ¿para qué le da uno de educación a los hijos si le di 5 carreras a mi hija y se voló con un policía y ahora tiene 7 hijos? Tal vez porque pensabas así, que la educación y el crecimiento, el desarrollo físico era lo único y lo exclusivo, y no se preocupó porque su hijo, como dice la palabra de Jesús, creciera en relaciones interpersonales. Jesús fue criado por su papá y su mamá, su papá putativo, su mamá real o auténtica o materna, en esa área, para que cuando María y José fueran donde una visita, Jesús, siendo un niño, dijera: buenos días, señora. Y la señora dijera: qué niño tan hermoso, no, tan educado. Y María sacaba pecho y decía: ese es mi Jesús. Y algunos dan el paso allá de que sus hijos tengan buenas relaciones sociales. Y algunos colombianos, tal vez usted y yo, y algunos cristianos, ese es nuestro orgullo, nuestra alegría. Mi hija mide 1,70, no se quedó enana, se va a conseguir un grande también. Mi hija fue a la universidad, mi hija tiene buenas relaciones, la va bien con todo mundo. Pero Jesús también, dice la Biblia, crecía ¿en qué? En gracia para con Dios, es decir, tenía un desarrollo espiritual. Y tal vez si su hija, a la cual usted, o su hijo al cual usted le invirtió unos cuantos milloncitos en educación, en salud, y se escapó con la loca del barrio, la marihuana del barrio, la muchacha esa que no le digo el nombre porque me da vergüenza, tal vez porque usted le apuntó solamente a esas áreas y no se preocupó que él o ella se desarrollaran espiritualmente. Y por supuesto no voy a tratar de abarcar las 4 áreas en este momento, sería imposible, pero sí el tema de hoy: ayude a crecer intelectual o mentalmente a sus hijos. Es su trabajo, es mi trabajo como padre, como abuelo, como hermano mayor, que ese niño, ese adolescente, esa jovencita de 17 años, ese niño de 17 años crezca de una manera mental o intelectual bien desarrollada, bien desarrollado. Mejor predico de prosperidad, hermanos. Tal vez María y José hicieron estos 4 consejos. Primero, enséñeles a sus hijos, nietos o hermanos menores a hacer preguntas y a descubrir la verdad por ellos mismos. ¿Cómo así, pastor? Barájemela despacio, se la barajo despacio. Déjeme decirle que a los niños les encanta aprender. Así vienen diseñados. Vienen desde el día que nacen, comienzan a aprender acerca del mundo. Ellos son como una esponja seca que absorbe agua, y entonces los niños absorben conocimientos, y aun cuando están jugando, ellos están aprendiendo. Le doy un detalle: es
sorprendente, maravilloso, espectacular que los niños aprenden a hablar un idioma entero antes de entrar a la escuela. No le entiende ni pío. Si su niño no sabe hablar el español bien, no se lo reciben en la escuela. Se lo mandan para la fundación nuevamente, porque tiene problemas. Pero eso es el 0,1%, porque la mayoría de los niños cuando entran a estudiar ya saben hablar español y lo dominan en un 90%. ¿Y cómo, pastor? Pues desde que fue bebé, él empezó a aprender, él empezó a descubrir el mundo, a conocer. Le doy un detalle sencillo. ¿Cómo ese bebé se relaciona con el mundo? ¿Cómo Jesús se relacionó con el mundo cuando bebé? Cuando usted le está dando la compota, la sopita, el licuado que le hace a ese bebé, ¿el niño qué hace? Si usted es buena madre y buen padre detallista y ve cómo su hijo, su bebé se está desarrollando, ¿qué hace el bebé? O cuando usted lo está bañando en la tinita esa que le compró tan especial, ¿qué hace su bebé? ¿No lo ha visto? Ah, eso es. ¿Qué hace? Es la forma en que Dios lo diseñó a él para contactar, para aprender acerca del mundo que lo rodea. ¿Verdad, pastor? ¿Verdad, hermano? Hasta ahora dio cuenta que el agua mojaba. Entonces ellos vienen como exploradores. Quieren explorar, quieren preguntar, quieren tocar las cosas. Y es cierto que un niño, hermano, necesita aprender a colaborar en la casa, hacer oficio, pero hay momentos señalados cuando los niños tienen que estar sentados, callados y escuchando. Pero los niños aprenden más y se divierten haciéndolo cuando se les permite investigar, descubrir, preguntar y tocar las cosas. Déjeme decirle en qué ambiente se crió Jesús. Una de las condiciones que Jesús tenía para en la vida era su condición socioeconómica. Era estrato 0 tirando a 1. Su papá era un albañil, un constructor de casas. Usted no, pastor, era, ¿cómo es? Arquitecto tampoco, no me lo suba. Era maestro de construcción. Usted me dirá, no, pastor, ¿era un qué? Carpintero. No, esa es una idea traída de los cabellos. El carpintero hacía la casa y le ponía las mesas y los muebles de madera que necesitaba. Después se especializó el asunto. Entonces, imagínese a Jesús, el primogénito de José, cuando Jesús se encontraba haciendo una casa. ¿Usted puede imaginárselo? ¿Y por qué usted le pone ese serrucho a la madera? ¿Y por qué clava las puntillas? ¿Y por qué se machucó el dedo? ¿Me está entendiendo los papás? Los niños no hacen sino ¿qué? Preguntar y explorar. Cuando están calladitos, tenga miedo, porque está descubriendo la bomba atómica y puede que la vuelva a hacer explotar en su casa. Pero así los mandó Dios. Así los trae el Señor a este mundo. Y entonces ahí está Jesús desarrollándose como cualquier otro criatura, como cualquier otro crío. Entonces, cuando los padres, los abuelos, los hermanos mayores toman tiempo para esas cosas de explorar, de contestarle, de estimular a los niños a conocimiento, ellos le están enseñando que es bueno aprender. Les enseñan a pensar y a aumentar la habilidad del niño para aprender. Usted puede comparar perfectamente los niños de edad preescolar de 4 o 6 años y notará que uno de ellos tiene años luz, años ventaja frente al otro niño de la misma edad. ¿En qué radica la diferencia?
¿Por qué su niño no aprende y lo llaman del colegio, de la escuela? Es que su niño se distrae, su niño no presta atención, su niño no quiere. Porque el otro niño que va aventajado tuvo un papá, un abuelo, un hermano mayor que exploró con él el mundo, que jugaba con él, que cuando la mamá estaba cocinando y el niño quería, ella le colocaba un butaquito, una mesita y lo sentaba, lo paraba ahí y le decía: mire, las zanahorias se pelan de esta manera y se cortan de esta manera. Pastor, ¿verdad? Verdad, hermano. Dios nos diseñó a todos los seres humanos así. Hágame un favor porque ya estoy que me bajo de acá. Póngase de pie. Todos de pie, hermanos. No va a venir un ángel. Colóquese de pie, por favor. Hágame el favor y da un giro de 180 grados. Nada más 180. Tóquele la espalda al que está delante de usted así. Tóquele. Vamos, Floro, de la vuelta, media vuelta. Media vuelta, Floro. Ahora complete los otros 180 grados. Levante las manos. Párese en la punta de los pies. Pellizca al que está al lado. ¿Ustedes iban a dormir y no me van a dejar a mí un ratico? Tampoco así, hermanos, deben ser aprovechados. Siéntese, por favor. ¿Se le fue o todavía está poseído? ¿Está poseído? Los niños aprenden muchas cosas con más facilidad cuando están más pequeños. La instrucción del niño pequeño es un excelente fundamento para más educación. Si alentamos a nuestros hijos a amar el aprender, eso les ayudará a crecer en sabiduría. Déjeme decirle algo aquí de la educación judía y de la educación en general. Número uno, los judíos educan a sus niños desde el hogar, pero tienen la sinagoga, o tenían la sinagoga, no tan difundida como el día de hoy, para que los niños menores de 12 años fueran a aprender a leer y a escribir sobre las Sagradas Escrituras. Y a los 12 años de edad, un niño judío tenía que repetir de memoria el libro de Deuteronomio. ¿Cuántos capítulos? 34 capítulos. Parecido a los hijos míos y suyos, ¿cierto? Que con dificultad y con gran logro Génesis 1:1. Y el niño judío pasa de ser un niño a un adulto a los 12 años cuando repite la Torá en el área del Deuteronomio. Entonces ahora es un judío responsable de la ley. Permítame decirle algo aquí de la educación, del crecimiento, el desarrollo intelectual de sus hijos. Y aquí tengo que hablar de los evangélicos porque les compete a ellos. Ellos fueron los que originaron las escuelas públicas y la educación obligatoria para todos los niños. Déjenme hablarle de Roberto Wright, un cristiano inglés por allá en el siglo XVII, 1700 y pico. Él vio que todos los niños apenas tenían fuerzas, los ponían a trabajar en los mercados públicos, en las calles, en las minas, bueno, todo tipo de trabajo, hermano. Lavar letrinas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, como cristiano se sintió conmovido y vio que muchos de esos niños iban a la iglesia y allí les enseñaban la palabra, pero no sabían leer. Y Roberto Raquez dijo: no solamente la iglesia debe enseñarles la palabra, también debemos enseñarles a leer y a escribir. Y se originaron lo que hasta el día de hoy entre nosotros los protestantes se llama la escuela dominical.
Pero como no llegaban o no alcanzaban a cubrir a todos los niños de Inglaterra, entonces el gobierno, inspirado por las iglesias, empezó a establecer escuelas públicas para todos los niños que quisieran ir. ¿Cómo así, pastor? ¿Es que la educación no ha sido toda la vida así? No. Solo había escuelas para los ricos y ciertas materias. Generalmente las mujeres eran muy pocos los que podían asistir a una escuela. Apenas en el siglo XIX se abrió la educación para las mujeres. Y aquí tengo que ser justo y decirle, los evangélicos en el mundo hemos propugnado por la educación de nuestros niños. Nuestro libertador Simón Bolívar, ¿sabe qué hizo cuando se dio cuenta que estos pueblos del área andina, de los que él libertó, estaban presos de la ignorancia, y que al ser presos de la ignorancia eran esclavos de cualquier dictador que llegara y con cualquier cuento? Escribió a los ingleses, a Inglaterra, que les enviara profesores con el método lancasteriano. Profesor, averigüe eso. Yo Lancasteriano, Joseph Lancaster, un método bien novedoso, donde el profesor se ubicaba en un lugar por unos meses determinados, cogía un grupo de alumnos, los preparaba y luego ellos iban y buscaban en otros lugares los otros alumnos, y eso se iba multiplicando. Hermano, cuando la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría, en intelecto, está hablando de educación. No le hablo nada más de eso. Número 2, enséñele a sus hijos el valor de una buena educación y ayúdelos a obtenerla. No solamente, le repito el primero, enséñele a sus hijos a hacer preguntas y a descubrir la verdad por sí mismos, sino que enséñeles a sus hijos el valor de una buena educación y ayúdelo a obtenerla. Nuestros hijos llegan a ser todo lo que Dios espera de ellos cuando les ayudamos a valorar y a adquirir una buena educación. Entre más comprendan acerca de la gente y del mundo, más podrán vivir sabiamente. Los papás que impiden que sus hijos estudien para sacar provecho de ellos en las labores del campo, del trabajo, de la fábrica, de la tienda, etcétera, etcétera, definitivamente están defraudándose a ellos mismos. La habilidad que tiene el niño para añadir, aparte de su conocimiento, a la salud, a la riqueza, a la sabiduría, se aumenta con la educación que le brinda la familia. Y termino este segundo punto diciéndole, papás, abuelos, hermanos mayores, siembren la semilla de la educación en sus hijos y tendrán una cosecha en su vejez. Un niño bien preparado lo cuidará a usted. Cuando sea viejo, lo cuidará mejor que un hijo que no ha sido educado. Así es que preocúpese. Número 3, enséñele a sus hijos habilidades para trabajar. Pero pastor, la psicología moderna, la educación, la Constitución de Colombia, la Corte Constitucional dice que los niños no deben trabajar, efectivamente. Pero cada niño debe participar en el trabajo del hogar, de la casa. Adapte las responsabilidades del niño a su edad y habilidad. Aún el niño más pequeño debe comprender que sus tareas son importantes, muy importantes. Enséñele a su hijo, trabaje al lado de los niños mientras ellos están aprendiendo esa habilidad nueva. Permítale a ellos observarlo a usted, abuelo, tío,
papá, mamá, que los niños le miren cómo maneja el carro, cómo maneja esa actividad que usted hace. Anímelos, tenga paciencia mientras desarrollan nuevos hábitos de trabajo, porque el niño no tiene la misma habilidad que un adulto, pero sí puede ejercer algunas cosas. Ayúdelos a sentirse exitosos cuando logran recoger sus propios zapatos y guardarlos en el cajón, así dejen los calzoncillos tirados. Pero anímelos, no se impaciente y no diga: déjeme hacer esas cosas a mí porque usted se demora demasiado. El trabajo en familia desarrolla el conocimiento y la autodisciplina necesarios para adquirir sabiduría. Pero pastor, un niño de 4 años, ¿en qué puede colaborar en la casa? En mucho. Puede sacar el perrito, darle una vueltica. Puede recoger las ollas que están desordenadas. ¿Aló? No lo hará perfectamente. No lo hagas, mamá y papá, y ya te auguro qué clase de hija y de hijo vas a tener a los 15, 17 y 20 años. Y estarás aquí pidiéndome oración porque tu hijo es un rebelde, una rebelde que no quiere ayudarte en nada en la casa. Pero si no hiciste lo que te estoy predicando hoy, ¿aló? Padres, enséñenle a sus hijos todo lo que saben acerca de la preparación de alimentos, de cocinar, de coser, de limpiar, del jardín, de estudiar, del presupuesto, de los bancos, de ir a comprar, de vender, de construcciones, de relacionarse con otros. Enséñele, porque la vida los va a enfrentar con esas realidades tarde o temprano. Soy hijo abandonado, soy otro colombiano, más de los que el papá voló y lo dejó solo. Éramos 4 hermanos, pero mi mamá, por esas circunstancias de la vida, le tocó enseñarnos a los 4 todos los mismos oficios. Y con mi hermano molestamos, mi hermano es mayor. Entonces mi mamá nos enseñó a lavar, a planchar, a tender cama, a barrer, a arreglar una casa, a recoger la ropa, a limpiar las telarañas. Todo lo de una casa, todo, lavar, planchar, cocinar, eso lo sabemos. Lo único que nos faltaba era un marido. Como ser cristiano no lo exime a usted del sufrimiento. Dije, ser cristiano no lo exime del sufrimiento. En cierto año de la década del 90 me quedé viudo y huérfano con un bebé de 14 meses y un niño de 4 años. Y allí entendí que lo que un día hizo mi mamá metiéndome a una cocina, a que nunca le dejara ahumar el arroz, que la sopa de trigo, de cebada que le gustaba a ella se le pegara, porque ay, si Isidro le entregaba un plato de sopa pegada con pega allá. Entendí, porque no hice lo del hombre inecto. No le llevé mis hijos, mis bebés, no se los llevé a la abuela ni al abuelo, ni los regalé a la tía, ni al primo, ni a un pastor. Yo mismo decidí y vivía en Cali, atendía el seminario, me levantaba a las 4:30 de la mañana, levantaba el almuerzo, le hacía el desayuno, llevaba al colegio al uno mientras el otro dormía, regresaba en el descanso a las 10 a bañarle, a el tetero, y a la 1 volvía con mis hijos a servirles el almuerzo. Por eso mi esposa se casó conmigo. Pero no limite a sus hijos solamente a lo que usted sabe. Ellos también pueden aprender trabajando al lado de otra persona hábil y lo disfrutan. Mire que en la educación judía es responsabilidad, es obligación de todo padre pasarle a su generación siguiente
la profesión que él sabe. Pastor y los ladrones les cortan las manos. Pero mira el apóstol San Pablo. ¿Qué sabía hacer Pablo? Carpas. Para ir a fin de semana, ¿qué? ¿Cómo se llama? A camping. Pablo sabía hacer carpas. Muy útiles en la gente que se trasladaba por las vías del Imperio Romano y no había servicio de hoteles, ni hostales, ni moteles, ni nada de esas vainas. Entonces cada uno llevaba su carpa. El papá de Pablo le enseñó, y era obligación del apóstol San Pablo enseñarle a su hijo a hacer carpas, porque así él no fuera nunca a trabajar en eso. El niño tenía que salir de la casa con una profesión. Así es que coja a su hijo, coja a su hija y dígale: te voy a enseñar a ser el mejor goleador de Colombia, Iván. Te voy a enseñar a ser el mejor panadero de Ibagué, Douglas y Ana Gilma. Voy a enseñarte a hacer las mejores lechonas del Tolima. Voy a enseñarte a hacer la mejor avena. Voy a enseñarte a hacerte los mejores cuadros de arte. No, pastor, es que mis hijos no. Y a veces yo me pregunto, como les decía el domingo, el tercer hijo me sale con una historia que ay, me dejó. No, papá, y en serio me dice: yo voy a ser misionero. Y yo que trato de decirle que con uno nada más en la familia que sea pastor es suficiente. Y ya veo que van 3 hermanos. Y me hago la pregunta: ¿por qué quieren ser pastores? ¿Por qué quieren servirle a Dios? Porque tal vez yo les he enseñado eso en la vida. Enséñele a sus hijos. Número 4, enséñele a sus hijos, nietos o hermanos menores actitudes piadosas y técnicas en el manejo del dinero. ¿Le gusta? ¿Y a los de signo Tauro? ¿Y sabe qué es lo tremendo? En estos días estaba leyendo el periódico y decía que algunos congresistas están preocupados porque la mayoría de la nueva generación de los colombianos no conocen ni los billetes. Y están proponiendo una nueva asignatura en el pensum desde la primaria: manejo económico, manejo de las finanzas. No hay educación. Y yo conozco una muchacha de esta iglesia, por supuesto no digo su nombre, que llegó a los 18 años y no sabía subirse a una buseta porque no conocía cuánto valía el pasaje de la buseta. No sabía manejar dinero. La Biblia nos enseña mucho acerca del dinero. Dije, la Biblia nos enseña mucho acerca del dinero. Y debemos enseñarle eso a nuestros hijos. Y le dije que hay que enseñarle 2 cosas: actitudes piadosas y técnicas o habilidades para manejar el dinero. Déjenme hablarle por lo menos de 6 o 5, 1, 2, 3, 4, 5 actitudes con C que nuestros hijos deben aprender de nosotros en cuanto al dinero, que la Biblia nos enseña y que sin duda Jesús, y ahorita le voy a decir por qué, aprendió a manejar dinero. Número 1, nuestros hijos, igual que nosotros, deben aprender la mayordomía. En la Biblia, la preocupación no es cuánto dinero vas a tener, cuánto dinero te vas a ganar, cuánto dinero vas a ahorrar. La preocupación de la Biblia es cómo vas a manejar el dinero, poco o mucho. ¿Entiende la diferencia? No es que mi hijo, yo soy un asalariado, me gano el salario mínimo, ¿qué le voy a enseñar? La Biblia dice: enséñale a ser buen administrador. Dentro de ser mayordomos y buenos administradores está que yo debo enseñarle a mi hijo a diezmar y a ofrendar desde pequeñito. Dije, debo enseñarle a mi nieto, a mi hijo, a mi hermano menor a diezmar y a ofrendar. Porque si esperas, como hacen algunos tontos evangélicos, a que tenga 18 años, a que se gane su primer sueldo, yo sé quién va a sufrir. No Dios, no la iglesia, aunque también, pero vas a sufrir tú.
porque estás levantando una persona michicata, miserable. Y quien es miserable con Dios, ¿cómo no lo será con la familia? ¿Aló? Enséñale a tu hijo, que tu hijo te vea coger la bolsa del diezmo y llenarla, o pídele a él, si ya sabe escribir, dile: escribe el nombre de nuestra familia y coloca ahí la cantidad, y te va a hacer 5 preguntas. Papá, ¿qué es esto? Y le vas a poder enseñar y explicar. Cuando tú le das el dinero, y lo hice con mis hijos desde que venían a la iglesia de bracitos y apenas empezaron a caminar, les daba la moneda, el billete para que ofrendaran, y preguntaban: ¿para qué es? Para la ofrenda. Y no se me la va a gastar en la cooperativa. ¿Entiende por qué quitamos las cooperativas? Dos, hay que enseñarle otra actitud piadosa acerca del dinero. Quien nos da verdadera confianza en la vida es el Señor, no el dinero. Tienes que enseñarle a tu bebé, a tu niño, que la confianza no está en el billete, ahora el grande, ese bonito. No, está en Dios. ¿Sabe por qué? Porque el dinero y las cosas materiales se acaban. Soy damnificado de Armero. Recién casado llegué a Armero. Tenía el apartamento, tenía sueños y planes, quería casa, carro y beca. Y el 13 de noviembre de 1985 se acabó Armero y se acabaron mis bienes. Mi esposa ni vestido le quedó, no alcanzó a sacar ropa. Mi hijo David ni pañales le quedaron, un biberón y un termo. Y este que les está hablando quedó con 3 pantalones y 3 camisas. Cuando tú le enseñas a tu hijo que trabajas, porque tu trabajo te da plata, y plata te da poder y te da fuerza, y compras y vendes, tu hijo va a copiarte. Debo confiar en el dinero. Pero cuando tú le dices a tu hijo: la verdadera confianza no está en el trabajo, está en que Dios nos bendice a través de esa empresa, de ese negocio, de ese empleo, y a través de él viene la provisión. Tu hijo aprende a confiar en Dios. Número 3, debes enseñarle una actitud piadosa acerca del dinero a tu hijo: a ser generoso con otros. Tu hijo desde pequeño debe aprender que esos zapatos que le quedaron pequeños o que le quedaron grandes, esa ropa que le quedó grande o pequeña, o que se la puso 1 o 2 veces, él mismo debe cuidarla, empacarla y llevársela a un niño que la necesita. Ay de ti si tú no le enseñas a tu hijo a ser generoso con otros. Yo sé quién va a sufrir más adelante. Los estoy mirando. Número 4, debes enseñarle otra actitud piadosa acerca del dinero: a estar contentos y satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Y mire que los niños vienen con esa capacidad de sentirse satisfechos y alegres. ¿Cuándo vio a su hijo o a mi hijo? Nunca lo vi diciéndome: papá, este tetero no me gusta porque no trae caldo de pollo, yo quiero tetero de caldo de pollo. No. Si era bienestarina, ¿qué hacía el muchachito? Si era avena, se lo comía. Si era, ¿qué era lo que usted le daba? Maicena, se lo comía. Colada de plátano. Vea esas 2 muchachas hoy cómo están, bien morenas y portachas, porque pura colada de plátano. Y nunca le protestaron a Melfi diciendo: no, a mí no me dé plátano, que eso me engorda. Se la comían con qué satisfacción. ¿Aló? Y hay que enseñarle al niño desde pequeño a estar satisfecho con cualquiera sea su situación, como dice el apóstol San Pablo. Número 5, número 4, hay que enseñarles la honradez. En el uso del dinero usted debe ser honrado. Si te doy 5,000 pesos para que vayas y compres 1 libra de arroz, 1 libra de tomates, las vueltas debes devolverlas completas. Se llama criar un honrado en la casa.
Pero no solamente actitudes, también debes enseñarles a tus hijos habilidades para manejar el dinero. Primera habilidad que la Biblia nos enseña: planificación. ¿Quiere comprar patines? Muy bien, hija, lo felicito. La felicito. ¿Quiere comprarte una bicicleta? Maravilloso. Vamos a comprar una alcancía, te pongo los primeros 50,000 pesos y tú vas a colocar el resto para esos patines. ¿Qué? Planificación. Le estoy enseñando a planificar el futuro. ¿La Biblia habla de eso? ¿Quién, queriendo construir una casa, un edificio, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si le alcanza? Mire, Jesús judío tenía que ser, hermano. 2, otra habilidad para que tus hijos, tus nietos, tus hermanos menores manejen el dinero: presupuesto. Pastor, ¿un niño aprende de presupuesto? Claro. Él sabe que si no tiene sino 20,000 y lo que quiere le vale 50,000, tiene que presupuestarse. Y uno de mis hijos me resultó un día con un presupuesto maravilloso. Quería comprarse, creo que era una moto, una bicicleta, y me llaman del colegio y me dicen: don Isidro, ¿qué le pasa a su hijo? Le digo: ¿qué le pasa, profesora? ¿Por qué me hace pregunta? Porque nos montó un negocio aquí. Lo único que le falta vender es minutos de celulares, pero el resto les vende todo. Les vende borradores, les vende lápices, le vende dulce, le vende por aquí, por allá. Y claro, me tocó llamarle: ¿qué pasó? Papá, es que yo me quiero comprar una bicicleta para irme al colegio en bicicleta. Y estoy presupuestando que si en este semestre me gano no sé cuánto semanalmente, en menos de 5 meses ya puedo comprar la bicicleta. Presupuesto. También debes enseñarle la técnica o la habilidad del ahorro. Sabio el papá, la mamá, que cuando el padrino, la madrina, el tío, el abuelo, San Alejo, Papá Noel, la bruja Griselda les regala una moneda, un billete, le dice: venga, papá, de ese billete de 10,000 vas a ahorrar 5,000 y 5,000 te lo vas a gastar en lo que tú quieras. ¿Qué le estoy enseñando? ¿Pero qué son 10,000 pinches pesos que le dejó la bruja Dioselina y el tío Enriqueto? Eso no es nada. Va, gásteselo, mijo. Es que no se trata de la cantidad, se trata que la Biblia nos enseña: mira la hormiga, no teniendo capitán, ahorra en el tiempo del verano para que cuando llegue el invierno. Y algunos de ustedes que crían gallinas, enséñele a su hijo a invertir. ¿Cómo, pastor? Regálele un pollito y que él lo críe. Y dígale: y en la próxima le regalaré el otro, y ya serán 2. Y con esos 2 se los vende la hermana Marta Castrillón y compra una chiva, una oveja. La Biblia nos enseña que debemos darle otra habilidad a nuestro hijo: el crédito y la deuda. Sí, la Biblia también habla de eso, de deudas y de crédito. Hermanos, enséñele lo que la Biblia dice sobre el dinero. Haga eso durante los momentos devocionales con la familia. Permítale que ellos lo vean a usted manejar su dinero. Permítales que se lo ganen. Págueles con dinero cada semana por algún trabajo que hagan para que puedan aprender cómo se gana. ¿Aló? Y mi hija, hasta la semana anterior a esta, me decía: ¿le lavo el carro, papá? Ella lavaba el carro y se ganaba 15,000 pesos. Uy, pastor, ¿usted es así de malo? No, quiero enseñarle a mi hijo, a mi hija, cómo se maneja, cómo se gana el dinero. Haga que el trabajo y el pago concuerden con la edad y la habilidad de cada niño. Enséñeles a todos a trabajar como para el Señor. También van a aprender el valor del dinero que se obtiene por medio del trabajo. Enséñele a los hijos de modo que refleje lo que la vida refleja.
Si no terminan un trabajo, no les pague por ese trabajo. Si uno de ellos gasta o pierde la plata, hágalo trabajar para recibir otra cantidad igual. Uy, no, pastor, pero es que mi hija estaba muy ilusionada, pero botó el billete en la empresa, en el negocio que va a montar. Cuando se le pierda el dinero, no va a encontrar un jefe, un patrón como usted que le diga: no se preocupe, aquí está el resto. ¿Aló? ¿Qué hacen en su empresa si bota el taladro, Ricardo? Tiene que pagarlo de su sueldo. Y explíquele, cuando ya los hijos van creciendo, cómo usa usted el dinero para la familia. Enséñeles que usted con su esposa, con su abuelo, con su abuela, manejan un presupuesto de la familia. Y anímelos a hacer preguntas. ¿Verdad, papá? ¿Usted gasta todo eso en nosotros? Papá, no se preocupe, esa platica no la ha perdido, se la voy a devolver. ¿Quiere orar por sus hijos? Hágalo en este momento, pero colóquese de pie, en silencio, porque sería mucha grosería que usted despertara a 3 que están durmiendo. Póngase de pie. ¿Qué quiere orar por sus hijos? ¿Qué quiere orar? No quién quiere orar, sino ¿qué quiere orar por sus hijos? ¿Qué le va a pedir a Dios por sus hijos? ¿Qué le va a pedir a Dios por usted mismo? Tal vez usted tenga que arrepentirse de cosas que ha oído en esta mañana, que no hizo y que ya no puede hacer. Ya sus hijos crecieron. Pero ¿sabe qué sí puede hacer? Pedirle perdón a Dios por haberse equivocado y tomar a sus hijos y a sus nietos para que no repitan los errores que usted cometió.